Bueno, gente, bienvenidos a otro episodio del podcast Vivir la Prep. Hoy vamos a estar hablando, es una charla un poquito más flexible porque, bueno, habían estado pasando algunas cosas, viajes, nada, simplemente no pudimos coordinar tan bien en las semanas anteriores, entonces no seguimos con el esquema rígido de los episodios siguientes que teníamos. Por ejemplo, el próximo episodio que tocaba era hablar de categorías femeninas en lo que es culturismo natural. Entonces decidimos como, bueno, che, no cortemos con la regularidad de subir episodios. Así que hoy solo pudimos estar acá Juan y yo. Bra no pudo estar hoy porque estaba de viaje justamente, estaba volviendo a la Argentina. Y simplemente dijimos, bueno, hagamos un episodio y dijimos que sea un poco más tranqui, un poco más relajado, un espacio más descontracturado en donde podamos hablar de varias cositas. Y de hecho no tenemos un guión tan pensado tampoco. Vamos a hablar de algunas cositas que son interesantes respecto a la preparación. Como por ejemplo tratar un poco temas de gestión de apetito, flexibilidad. Pero es más una charla de panas entrenadores culturista, más vos que yo, pero bueno, como que nos estamos preparando los dos. Por ahora, por ahora, Por por ahora ahora, más, por ahora. por ahora más. Bueno, después voy a tratar de ponerme ahí codo a codo, pero de momento nada, queríamos hacer esta charla como para mantener esa regularidad de subir los episodios. Y es como ese episodio extra que va a ser un poco más tranqui, no nos vamos a poner tan frikis en cuestión. Y bueno, Juan, ¿cómo va tu prep? Bueno, aquí estamos. Un saludo también a todos. El podcast pasado, que no lo hemos subido a YouTube, hay que subirlo a YouTube. Em, Hablamos un poquito, así como dijiste, de las categorías. Esta semana vamos a esperar ahora para hablar eso, que él también tenía mucha ilusión de hablar el tema de las categorías femeninas. Entonces, vamos a esperar que esté para hablar de este tema que nos falta. Hoy sí vamos a charlar, todo va súper bien. Quedamos de hablar un tema justamente que estoy viviendo mucho en mi preparación y que hablé de hecho en mis historias de Instagram estos días. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hablamos Mati y yo de esto de forma un poquito más distendida? Que es un tema que se presta porque también es un tema muy anecdótico, diría yo, es un tema muy anecdótico, muy que en la práctica pues se vive de forma muy diferente según la persona y bueno, se presta por una charla así distendida. Todo va bien, vamos a ir hablando también de cómo va todo, cómo he ido gestionando algunas cosas que se puede tomar como ejemplo para el tema que vamos a hablar. Bueno, como dice Mati, yo ahorita me estoy preparando para competir, estamos a 16 semanas de WNF Colombia, entonces muchas de las cosas que vamos a estar hablando hoy aquí son cosas que estoy viviendo recientemente y que tengo planeado. Muchas de las cosas que voy a decir acá son cosas que realmente estoy aplicando, que apliqué, que Mati ha aplicado con sus atletas, va a aplicar con sus atletas. Entonces, creo que eso es muy importante, que son cosas que no vamos a hablar por hablar, sino que son cosas muy prácticas que en serio utilizamos, porque hay muchas cosas que se suelen hablar por ahí que muchas veces se hablan y realmente en la práctica poco se usan, o sea, que son muy bonitas sobre el papel, pero justamente hoy vamos a explicar, que es el tema de cómo utilizar algunas herramientas, diferentes, digamos, tipsitos, se puede decir, estrategias para la gestión de la saciedad, la plenitud, del hambre, en una etapa de definición o de puesta a punto más específicamente, en una preparación para competir. Porque muchas veces yo creo que eso uno lo escucha, bueno, pues por lo menos uno que va a formaciones, escucha muchas veces, elige alimentos saciantes, utiliza estas estrategias, pero se quedan ahí, en la Sí. diapositiva. Y uno dice, bueno, pero voy a aplicarlo, ¿en qué momento lo aplico? ¿Cuándo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Y son cosas que creo yo que principalmente uno va aprendiendo a gestionar en la práctica y ya aquí pues vamos a darle una visión más cercana a esto a nuestros queridos oyentes y pues a no sé, aspirantes a prepararse para competir, a definir. Algo que creo que sería muy interesante, bueno, que creo que es muy útil para las personas que se preparan a sí mismos. Esto va a ser muy enriquecedor para ellos y es una de las cosas que más me gustan de crear contenido, es que ayuden a esas personas que a lo mejor llevan su propio proceso, porque a veces uno se siente muy solo con este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, estamos en este episodio más de Vivir la Prep y vamos con gestión de estrategias para la saciedad, de una preparación o definición, o plenitud también, hambre, todo eso. Entonces, bueno, iniciando con el tema,
Ya hablamos en podcast pasados de lo que es el off-season, de cómo gestionar el off-season, de la importancia del off-season, de todo lo que engloba realmente la preparación. Entonces vamos a hablar de esta parte. Bueno, inicia la definición, inicia la puesta a punto. Vamos a empezar a sentir hambre, eso lo sabemos, pero aquí hay un punto con el que yo quiero iniciar y creo que es un buen punto de partida para el tema que vamos a hablar y es, listo, vas a sentir hambre y vas a tener que utilizar estrategias para, para sentirte saciado y eso. Pero ¿en qué momento? ¿Cómo las uso? ¿Por qué las uso? Entonces, esto es clave, ¿por qué? Porque en un inicio no vas a sentir hambre. O sea, hacemos la transición de, de off-season, podemos decir, o de una etapa de mantenimiento, lo que sea, al déficit. Y eso no significa que de una vez tengas que empezar a aplicar todas las estrategias de las que vamos a hablar en este episodio. O tengas que buscar estrategias para sentirte saciado y empezar a hacerte por eso. Perfectamente no puedes no aplicar ninguna. Y es más, yo creo que no deberías aplicar ninguna. Porque no vamos a sentir hambre en un inicio. Incluso seguramente estemos cansados de comer si hicimos un buen oficio, digámoslo de esa manera. Y debemos aprovechar que no vamos a sentir hambre para justamente no poner muy complejas las cosas en este sentido. No Ujú. sé qué opinas de eso. Sí, ahí me parece algo muy interesante que dijiste y yo eso se lo digo, loco, a todos mis atletas, que nosotros tenemos una cantidad X de balas que al iniciar lo que sería una puesta a punto o una etapa de definición en caso de un cliente lifestyle que igual puede querer definir bastante hasta un punto en donde sí vaya a experimentar bastante hambre, o pueda experimentar bastante hambre. Tenemos una cierta cantidad de balas que nosotros podemos gastar y si no hay necesidad de hacer ningún cambio más que bajar las cantidades de comidas para que tu cuerpo empiece a responder, ¿por qué lo harías? ¿Por qué lo harías? Ahorrate todas las balas que puedas, para cuando las cosas se pongan complicadas. Esto, eh, bueno, ¿te acordás hace unos episodios atrás como que habíamos hablado, creo que en el primero, que habían algunas cosas que como que sentíamos un poquito de presión de hablar porque quizá como que todavía no lo habíamos vivido tanto. Bueno, estas cosas a mí me han tocado vivirlas con todos mis atletas que han hecho una etapa de definición. En donde, loco, realmente no está bueno que desde el día uno tu dieta sea la más saciante del mundo. Sí, no, no es No, porque no correcto. vas a sentir hambre, no vas a sentir hambre. De hecho, es más, me ha pasado en atletas que sí sienten hambre desde el día uno, pero en cuestión de unas semanitas ya están súper saciados. Como que me ha pasado eso, como que, bueno, listo, ya está, se acostumbraron a esa cantidad de comida. Y después sí, pasa un tiempo en donde, bueno, seguís apretando y seguís apretando y seguís apretando. Y bueno, sí, empiezan a sentir hambre y ahí es donde empezamos a sacar un poquito todo este arsenal estratégico de posibles modificaciones que podemos hacer en la dieta, sea teniendo la persona un plan de comidas o esté siguiendo calorías y les podamos dar tips sobre eso, o una mezcla entre ambas cosas, pero solo cuando sea necesario. No hace falta que nada, gastemos tantos recursos desde un inicio. Es algo que nos puede lastrar bastante, porque después, ¿qué haces? O sea, realmente tenés una cantidad determinada de balas que vas a gastar y después, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir apretando, pero siendo cada vez más severo con vos mismo y tu organismo? Y es bravo de aguantar, es bastante bravo de aguantar eso. Eh, no sé si te ha tocado alguna experiencia con algún atleta de competición en donde has dicho, che, quizá esta bala no la debería haber gastado, porque a mí sí se me ocurren algunas. Es como, me acuerdo en las primeras definiciones que yo estaba buscando hacer, por ahí gastaba algunas balas de más desde un principio y después me daba cuenta que el margen de maniobra era bastante más acotado y lo que terminaba pasando es que en general el proceso quizá era exitoso, pero menos llevadero. Y si podés tener los mismos resultados ante un menor costo, ¿para qué la vas a pasar peor? ¿Y para qué vas a sobrecomplicar un poco todo eso en donde no había necesidad de hacer algún ajuste inicialmente o ponerte tan friki y decir,
no, en el día uno de tu dieta te voy a elevar 20 gramos más de fibra, ¿entendés? Sí, no, mira, yo no lo he vivido de cerca por algo muy específicamente y es que, bueno, yo personalmente gestiono la alimentación de mis atletas de una forma diferente, yo lo hago es por conteo de macros, yo simplemente eso. El único momento en el que tal vez intervengo ya es muy cerca a la competencia. Y eso, si veo que a lo mejor la forma en la que están llegando a sus requerimientos sí no está siendo la mejor, ahí sí ya intervengo y le digo, mira, y ni siquiera lo hago de forma rígida, les digo, te recomiendo que comas así y tú puedes ajustarlo, bueno, a través de las herramientas que tenemos para el conteo de macros. Pero yo como gestiono estas herramientas con las personas es que no se las doy a conocer todas desde un inicio, Mm, porque sé que eso va a pasar, sé que eso va a pasar. Entonces se las voy tirando, a medida que la cosa que veo que va siendo necesario, les voy tirando las herramientas, que ya las vamos a hablar ahorita, y lo que hago es que se las voy tirando de menor complejidad a mayor complejidad según va siendo necesario, porque vamos a hablar de eso, ¿no? Que hay unas que son muy sencillas, así como hay otras que ya son para casos extremos, ujú. ¿sí? Entonces voy tirándolas cuando es, ya cuando voy viendo que va siendo necesario. Y tú dijiste algo clave, y es que uno tiene las balas ahí guardadas, y a lo mejor uno hace el cambio, uno dice, uy, no, si estoy sintiendo hambre, tengo que disparar y sacar esa bala ya porque lo necesito. Pero sí sucede mucho y eso sí es muy común, eso que tú dices que hace uno un cambio, bueno, pasa al déficit, ya sea pasar al déficit o estar ya en déficit y hacer un recorte, los primeros días de un cambio en la alimentación son durísimos. Ujú. O sea, uno viene con unas calorías normal o una alimentación pautada y hacer ese cambio normalmente en mí, solo lo vivo propiamente desde años que he hecho definiciones o mis propios atletas, los primeros días después de un cambio de alimentación son muy duros, diría que son los Ujú. más duros. Después uno se acostumbra, entonces uno no puede basar su decisión de utilizar estas herramientas en los primeros días de un cambio tal vez, o Totalmente. puede, o puede hacerlo, pero entonces ser cauto, ¿sí? Decir, listo, mira, voy a agregar fibra, como dices, pero no coger por ejemplo, bueno, voy a permitirme unos gramitos de fibra más, pero después de un día del primer cambio decir, uy, no, necesito más gramos de los que había pensado. No es así, definitivamente no es así. Y tú también decías algo muy clave y es el tema de que si utilizamos todas las herramientas del inicio, uy, perdón ahí por el ruido, si utilizamos todas las herramientas de sentirnos los más saciados desde el inicio, y eso lo comentaba yo por historias también ayer, ¿qué queda? Esperar a ver cómo nos vamos sintiendo menos saciados cada vez. ¿Sí? Y va a aumentar de forma exponencial, mientras que si nos guardamos esas balas, capaz la sensación de plenitud no cae hasta acá, sino que cae nada más un 50% de lo que hubiera caído. Entonces, si iniciamos nuestra dieta aquí arriba, saciedad, nada más queda ver hacia abajo cómo cae. Mientras que si la gestionamos bien, va a ser más como unas pequeñas ondas que van a ir llegando poco a poco al final y al final va a ser todo mucho más cómodo. O sea, se trata de eso, de comodidad en la etapa de déficit, creo yo que es importante. Ahora, un campo por el que me quería ir, antes de ya pasar a hablar un poco más a fondo de esas estrategias, es qué esperar realmente de utilizar estas estrategias. ¿Tú qué dirías de eso? ¿Qué podemos esperar realmente de utilizar estas estrategias? Porque bueno, listo, lo aplico, pero ¿qué espera? ¿Qué puede esperar un atleta? ¿Qué puede esperar uno como su propio coach o una persona que está haciendo una definición, lo que sea, al aplicar esas herramientas? Bueno, algo interesante, lo primero. No sabes lo emocionalmente dependiente que es este bicho. No te da una idea. Sí. Ay, Dios mío. Yo, Loco, yo soy muy fan de los gatos. Tengo dos gatas y también me gustan muchísimo. el loco te clava las uñas así en el hombro y te arrastra y te mete el cabezazo así. Qué tipo, ¿eh? Y así que bueno, va a estar acompañándonos hoy. Se llama Cusco, de paso, para que lo conozca la comunidad ahí. Algo interesante es que también lo quiero relacionar a un poco a esto que dijiste. Es como, bueno, listo, capaz no cae hasta acá esa sensación de plenitud, cae un poco menos. Y quiero aprovechar eso también como para dar un pequeño mensajito que bueno, yo lo sigo mucho a Eric Trexler. Vos también porque Sí. consumís más research, mucho. Yo, Solamente lo consumen más en redes ok. sociales y no lo sigo. Bueno, hay un podcast muy bueno que tiene de gestión del apetito
en donde el loco habla de que es muy interesante también tener una perspectiva de aceptación al hambre porque, o sea, el utilizar estas estrategias muchas veces cuando nosotros empezamos a sentir hambre, no significa que vamos a estar perfectos de un día para el otro, sino que va a ser más llevadero el proceso y va a entrar más cerca de nuestro umbral de tolerancia, por decirlo, a esa dolencia que tenemos, que es parte del proceso en donde, bueno, no la pasamos también. Yo por ahí, a esto que me decís vos, como qué esperar, eh, creo que está bueno comunicárselo a nuestros clientes y medir esas expectativas. Ese concepto me parece súper interesante y es que el cliente sepa qué esperar y que no nos saque información de contexto y le digamos, por ejemplo, bueno, mirá, hicimos estos cambios en la selección de los alimentos, ahora vas a estar perfecto. Hasta el final de tu preparación no vas a sentir hambre, ¿entendés? Me gusta dar ejemplos exagerados porque de esa forma es como que queda un poquito más fácil en la mente. Es como, no, 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 te vas a sentir un poco mejor, pero tampoco va a ser tanto más que eso, ¿entendés? O sea, la idea es que se sienta lo suficientemente mejor como para que puedas seguir tolerando este proceso y no te den a 10 semanas de competir, no te den ganas de abandonar todo el progreso que hiciste porque básicamente ya no lo estás tolerando mentalmente. Entonces, también es una negociación un poco, ¿no? En el sentido de que vamos tirando un poquito, vamos aflojando, pero no le damos absolutamente todo a la persona para que sea la dieta más fácil del mundo. O sea, esto se relaciona mucho con lo que dijimos antes, ¿entendés? Que hay que, hay que saber que lo que tendrías que esperar es que esté un poco mejor, no que te solucione la vida y aliviane al 100% todos los problemas que están ocurriendo en la prep, sino que vamos, no sé si me gusta decirlo así, pero como que vamos postergando un poquito ese punto poco tolerable, como para Sí. que eso llegue y idealmente a las últimas semanas de la preparación, aunque a veces suelen ser puestas a punto de todas formas ya desde la mitad más o menos y en algunos casos entiendo que suele ser bastante duro. Todavía no me ha pasado con atletas, tipo los atletas que tengo como que todavía están muy cómodos, pero bueno, yo todavía estoy aprendiendo mucho de ese tipo de procesos. ¿Vos te has encontrado con algún caso así que digas, y hemos hecho bastantes cosas y aún así fue una apuesta a punto muy dura para esta persona? Sí, definitivamente sí, y también voy a hablar una experiencia a forma personal, muy, 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 muy chévere eso que dijiste, la verdad, muy enriquecedor, toda esa analogía que hiciste me gustó bastante. Em, con Juan Camilo JC, que el año pasado yo abordé su preparación a 5 o 6 semanas out del primer campeonato en WNF Colombia, después seguimos hasta el Mundial. Yo me llegó en un estado de esos regular, porque tuvo, o sea, digamos, cogió el punto como en 2 semanas. Sí, entonces fue, y bueno, hizo una gestión de alimentación un poquito agresiva, entonces llegó bastante mal con ese tema y él tenía estrategias de saciedad, pero por montones. Mm, Estamos hablando de 3 4 batidos con goma guara al día, eh, muchos vegetales, o sea, él es el rey de las estrategias para el tema de la saciedad, se las sabe todas. De hecho, me está ayudando ahorita en el tema de, yo le pregunto, "Hey, cómo me siento saciado?" Y me ha tirado ahí algunos tips. Eh, y tenía todas, o sea, las tenía todas. Y aún así no se sentía saciado. claro. Aún así no se sentía saciado. Entonces, sí, sí lo viví y creo que sí lo viví de cerca y definitivamente la incomodidad va a estar. Incluso eso lo estoy sintiendo y ha sido muy introspectivo y por eso he dicho que esta preparación ha sido de mucho aprendizaje porque lo he vivido. ¿Y cómo lo he vivido? ¿Cómo lo he notado? Porque hay algún clave y es que, y eso yo lo repito mucho hasta el cansancio, el hambre ya no depende de la cantidad ni de lo que comamos. Entonces, por eso fue que me gustó tanto lo que tú dijiste porque como que logré materializar eso. El decir esa frase de va
a hacer más llevadero todo, va a entrar dentro de ese margen de tolerancia a lo incómodo. Ujú. Porque es que llega un punto en el que, lo que te comentaba hoy antes de iniciar el podcast, que uno no se va a sentir lleno en ningún momento. O sea, esa sensación de uno comer una cantidad de algo y decir, uy, es que no quiero comer más de eso, olvídese de eso si usted va a No, llegar no a va un a punto pasar. competitivo. Eso no va a No pasar. va a pasar. No Hasta debería ser tu expectativa. no, eso no va a pasar, a menos de que, eso no va a pasar hasta que tus niveles hormonales vuelvan a normal, vuelvas a un porcentaje de grasa meramente normal. Sí, Entonces, sí. no esperes eso. O sea, esa sensación la vas a extrañar por mucho tiempo. Total. Entonces, ¿qué me ha pasado? Que yo en esta preparación, en algún momento se me ha tratado de ir la mano con esas estrategias y cuando lo aplico, o sea, obviamente digo, listo, no voy a aplicar más estrategias de este, me la voy a guardar para después al darme cuenta que no es necesario aplicarlo todavía. Pero cuando lo aplico, por ejemplo, que días en algunas noches me pasó que quedaba con el estómago a reventar. O sea, sí, comía mucha comida, bueno, obviamente en vegetales, verduras, fruta de baja densidad calórica, y quedé con el estómago muy distendido. O sea, sentía el estómago muy lleno, pero tenía ganas de seguir comiendo. Ah, Tenía ganas de seguir comiendo a pesar de sentir mi estómago distendido. Entonces, cuando uno habla de estas estrategias y lo ve en la diapositiva, por ejemplo, hablando nuevamente de la diapositiva, dice llenar el estómago para que, bueno, para que el estómago presione el nervio vago, la señal de plenitud de saciedad. Eso en la práctica no va a ayudar tanto. Tal vez ayude en un inicio, pero después no te ayuda tanto. Incluso uno se da cuenta que es malo. O sea, me empecé a sentir mal. Sentía el estómago muy lleno, tenía el estómago extremadamente lleno, inflado, eh, pero sentía que quería comer más. claro. Sí, entonces ahí donde uno dice, no esperes sentirte lleno, no esperes Ujú. dejar de sentir ganas de comer. Espera, o sea, ahí tienes tú también que hacer un balance, lo que tú dices, una negociación, y a mí me ha tocado muchas veces sentarme y decir con el plato de comida y decir, estoy bien, tengo el estómago lleno, tengo el estómago lleno, quiero comer más, podría comer más, claro que sí, pero realmente no lo necesito. Claro. ¿Ok? Porque ahí ya el hambre y las ganas de comer, estamos hablando nuevamente. Entremos un poquito en temas un poquito más densos, el tema de qué es lo que te hace sentir hambre, el tema de la leptina. ¿Cuál es el principal, la célula que segrega la leptina? El adipocito. Si no hay adipocito, si no hay grasa, no va a haber esa señal de que se quita el hambre. No es Entonces, fuerte esa ahí señal. Ahí volvemos a lo mismo. El hambre no va a depender de lo que comas o de qué tan lleno quede tu Ujú, estómago. Vas a ujú. tener que aprender a sentir cuándo es el momento de parar y cuándo estamos bien y aprender a tolerar y vivir con esas ganas de querer comer un poquito más. Entonces, eso, vivir dentro de la incomodidad me parece muy bien. ¿Sabes qué? Te quería hacer una pregunta. Esto es completamente improvisado, pero te la quería hacer ahora porque bueno, capaz tenés algo interesante que comentarnos a eso. Y es que, eh, ¿por qué me saltó a la cabeza esta pregunta? Por esto que mencionaste que, a ver, tuviste que mirar tu plato a veces y decir, como, che, nada, estoy bien, no pasa nada. No necesito realmente comer más en este momento. Quizás puedan existir ganas de, o sea, si me lo pudiera permitir de meterme 60 gramos más de fideo, lo haría y probablemente, pero no necesito realmente comer más. Entonces me saltó a la cabeza la siguiente pregunta y es, ¿cómo has llevado la relación con los alimentos en esta preparación? Y me gusta una frase que dice Greg Nuckols y dice, las relaciones con las personas, no con los alimentos, pero bueno, igual se lo conoce como la relación con la comida, entonces como que nos entendemos en eso, ¿viste? Sí, Eh, Quería preguntarte eso porque vos sabés que me parece, pensándolo un poco mejor, tema estrés y ansiedad por la comida puede resultar importante, ¿no? Gestionarlo antes de entrar a una preparación. Si no, eso puede llegar a ser bastante bravo, probablemente. totalmente. Totalmente, totalmente. Yo lo he gestionado muy bien Ujú. porque a mí me gusta mucho comer sano. Sí, o sea, no es como que yo anhele mucho comer cosas de las que no como en mi día a día, ¿sí? De Vos no hecho, sentís que estás enjaulado, sentís que estás viviendo tu vida normal, de alguna forma, ¿no? exactamente, exactamente. De hecho, yo en volumen, el off-season,
me sentí tan triste de tener que quitar la papa. Por ejemplo, en el off-season, la papa, patata, sí, porque a mí me encanta la patata, o sea, la papa me fascina, me gusta mucho, pero o sea, llegó un punto en el off-season en el que no podía, porque me dejaba muy lleno, pero me Claro. gusta demasiado. Entonces, o sea, como que no me salgo mucho de lo que me gusta mucho el arroz, me gusta mucho. Lo único que sí no me va a faltar nunca en la dieta, por ejemplo, es el pan. Ujú. Para mí, el pan es el significado de adherencia. Si a mí me dice materialice la palabra adherencia, yo pongo una barra de Pan. pan ahí. Pan. Incluso hay estudios, o sea, para la gente que me escucha acá, que nos escucha acá, hay un estudio que siguió gente que hizo la dieta con pan y gente que no siguió la dieta con pan. Lo vi Los ayer, que loco. tuvieron pan, Ayer vi esa clase, loco. sí, sí. Los que comieron pan, mejores resultados y duraron más en la dieta. O sea, no es que Sí. el pan sea anabólico, no es que el pan sea anabólico, ni, o que tenga un efecto en en la pérdida de grasa, sino que, listo, no es el alimento nutricionalmente hablando más correcto a la hora de una pérdida de grasa, pero es que es lo que lo mantiene uno ahí todavía en pie firme en la definición. Entonces, yo era un sujeto de ese estudio perfecto, sí, porque yo soy así, yo no puedo quitar el pan, de verdad no puedo hacerlo. Escojo un pan menos pesado, más esponjosito, dependiendo del momento, tal, pero siempre está el pan. Entonces, es como lo único que se sabe así en mi dieta. Y de hecho me ha ayudado mucho ese tema de la relación con la comida, mi pareja actual, porque yo antes de conocerla a ella, yo era muy de comer comida basura, me encantaba. Pero entonces ella en cambio no le gusta mucho y entonces nuestras salidas empezaron a ser más como a comer comidas diferentes, que a lo mejor unos fideos exóticos muy ricos, unos arroces diferentes, mezclados y tal. Y dejé de tener gusto por por la comida chatarra y me empezó a gustar más, vale, ese tipo de comida que es saludable, pero es exótica. Entonces, cuando se me antoja algo por fuera, se me antoja más algo así y eso es muy sencillo de encajar. Sí, es muy sencillo de encajar dentro de la dieta. Entonces, no he tenido así porque, como te digo, o sea, siento que no es que me esté restringiendo de algo que me guste mucho. Entonces, la relación con la comida ha sido muy sana. La verdad que ha sido muy sana y no tengo problemas con eso. Y ya, sí, realmente lo que te comenté ayer, bueno, gente, ayer tuve un cheat meal, mi primer cheat se puede decir. De esto me voy a estar extendiendo un poquito más en mi canal de YouTube por si alguien quiere ir bien, quiere ir a verlo. Yo creo que sale este mismo fin de semana, hablo un poquito de ese tema. Pero sí, no es como sienta la necesidad. Lo que sí me gustaría es comer más cantidades. Es Ujú. lo único que diría. Lo único que diría. O sea, me gustaría mucho comerme la misma papa que me estoy comiendo, pero a lo mejor en unos 20 veces más de cantidad. Che, y Bueno, ahí mencionaste algo re interesante que me parece que se puede encadenar. Esto lo podemos hablar por encima, pero es que no hace falta que tu dieta sea, incluso en momentos donde lo necesitas, científicamente la dieta más saciante del mundo. Porque hay muchas veces, o sea, porque nosotros no solo necesitamos sentirnos saciados, sino que necesitamos sentirnos satisfechos. Necesitamos disfrutar de las cosas. Si no disfrutamos ni un poco de la dieta que sea que estemos haciendo en preparación, lo más probable es que el foco, el estrés y la ansiedad por la comida aumenten, llevando a en las semanas siguientes teniendo más probabilidades de tener más cantidad de antojos, por ejemplo. Eh, bueno, en el peor de los casos un atracón, cosa que no está bastante bueno. Si lo miramos a largo plazo, quizá podemos tener mayor probabilidad de desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria, ¿sí? Porque empezamos a tener síntomas de ese tipo. Es como, bueno, tuve un síntoma de este TCA, tuve otro síntoma de este TCA y así, bueno, voy haciendo como un collage de cosas negativas que a la larga y me van reduciendo, la verdad, bastante la longevidad como atleta en este deporte, porque necesitamos mantenernos. Entonces, miren lo que dice Juan, o sea, yo voy a mantener el pan probablemente toda mi preparación. Y decimos el pan. Y quizá no es el alimento eh, menos denso energéticamente hablando, pero te da una dosis de satisfacción muy interesante y esa dosis de adherencia que vos necesitas para sentirte contento y satisfecho con el tipo de alimentación que vos estás siguiendo. Eso te mantiene en el camino correcto, en donde es más probable que consigas éxito en ese camino. Así que nada,
me parecía algo a puntualizar ahí, en donde no solo es importante mantenernos saciados, sino que sí, para tener más éxito también es muy importante tener una dosis suficiente de disfrutar las cosas, que no significa tampoco que vaya a ser la dieta que más disfrutemos en el mundo, tipo super llena, ultra procesados. No, es un balance entre saciedad y satisfacción que es interesante para mantenernos en el camino durante más tiempo. Ok, sí, totalmente eso que acabas de decir. Tú lo expresaste de una forma mucho más chévere, diría yo. Y me parece perfecto este momento para ir adentrándonos ya en ir mencionando algunas herramientas. Em, y una que yo creo que se habla muy poco, o sea, esta es de las que pocas veces se ven por ahí en las diapositivas, y es listo, gestión de la saciedad, la plenitud, del hambre, y yo creo que dentro de eso entra algo muy importante, y es la palatabilidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque un alimento muy palatable ya no es tanto por la densidad calórica que puede tener el alimento, sino por las ganas de comer más que te puede dejar ese alimento. Ujú, Entonces, listo, yo dejo el pan, pero a lo mejor va a ser una mejor elección un pan que no tenga tanto sabor, se puede decir de esa manera. Un pan que me quite las ganas de pan, tenga textura de pan, pero a lo mejor que no tenga un sabor demasiado dulce, de esos panes que uno dice, por Dios, tengo que comerme la barra entera de sí. pan, ojalá no un pan recién hecho, calientico, no, mejor me como el pan que está un ratico y guardado en la panadería y tienen viejo, que igual me va a quitar las ganas de pan, pero no me dejar con ganas de comerme toda la barra de pan. Eso ha sido clave. Así ha sido como yo he gestionado el pan en mi preparación hasta el momento, debo admitirlo. Pero, ¿por qué lo digo? Porque estos son conceptos que a mí me parecen, a mí personalmente me ha costado mucho lograr diferenciar y aún me cuesta el tema de la saciedad y la plenitud. Ujú, ¿Ok? Porque tú comer a lo mejor alimentos que tengan mucho sabor y que sean muy ricos, no te va a hacer sentir pleno. O mm, sea, mientras uno lo come, qué rico todo, pero va a quedar faltando esa sensación de plenitud al final que no es tan bueno. Y esto se lo escuché el otro día también, por ejemplo, a Mauro Fiallo, que bueno, aquí no él no es culturista natural, pero pues podemos extrapolar ciertas cositas. Y él decía, no me como, yo por ejemplo salgo a comer con mi novia, ella se come una hamburguesa, llevo mi tupper, tal, me parece excelente, eso es realmente ya una relación a otro nivel, salir y ya se puede hacer eso. Pero dice, pero yo no le recibo ni una papa, que a pesar de que no va a afectar mi proceso, va a hacer que mi umbral de plenitud se eleve el resto de días y va a quedar todo el resto de días con muchas ganas de comerme una papa y hasta que no me como unas papas no voy a sentirme pleno. Entonces mejor ni pruebo la papa para no extrañar algo que no necesito de momento. ujú, ¿A qué voy con todo eso? Por ejemplo, ya materializándolo un poco más para que la gente entienda un poco lo que quiero decir. Estamos comiendo nuestras porciones de proteína y somos personas que nos gusta mucho usar condimentos. O sea, a las personas les encanta usar, por ejemplo, muchos condimentos. Por ejemplo, por ejemplo, si tenemos fideos en nuestra dieta, utilizar lo mejor salsas o elaborar salsas con muchos condimentos y esto. A lo mejor nos conviene, según vamos entrando, no desde el principio, pero según vamos entrando en el déficit, hacer que nuestras comidas sigan siendo ricas, pero tal vez un poco menos extravagantes en ese sentido del sabor, porque ¿qué ocurre? En un inicio, listo, súper rico, quedé tranquilo, me voy a lavar los platos, todo, pero llega un momento en el que eso estaba tan rico que uno acaba y dice, uy, estaba tan rico, lástima que se acabó, y empieza a pesar, empieza a ese sentimiento de, uy, me hubiera gustado comer tanto más, mientras que si ese alimento tuviera unos 2 puntos menos de sabor, en vez de echarle esos 4 condimentos, nada más haberle echado dos. Dices, estaba rico y quedé bien, qué rico, me voy, mañana como otra cosa. Mientras que si le echas esos mismos 4 condimentos, a lo mejor dices, uy, delicioso, quiero comerme otros 4 por Dios, porque es que estaba tan rico, quiero otro. Entonces, no llega uno a estar pleno en ningún momento. Mientras que si comemos de forma un poco más sencilla, lo mismo, las mismas cantidades, mismo todo, pero con un poco menos de esa palatabilidad, va a ser también mucho más llevadero todo. Entonces, saber gestionar eso durante la preparación. ¿Tú también tienes en cuenta esto a la hora de trabajar o cómo gestionas cosas similares? uf, sí, la verdad que es algo que lo tengo muy en cuenta y bueno, con lo que hablamos en el tema anterior creo que se relaciona muchísimo y es que
Los extremos son malos y te van a llevar a menor adherencia a largo plazo, entonces estás en tu puesta a punto y bueno, si te vas al extremo de la hiperpalatabilidad y probablemente en el momento sientas un gran beneficio, pero inmediatamente después de que te termines esa comida vas a tener un gran costo y en los días siguientes también. Por el otro extremo, si tu comida no es ni un poco palatable, es decir, ni siquiera la disfrutas, y también probablemente vas a tener más costo que beneficio, en donde sí, no vas a terminar sin ganas de seguir comiendo, pero al mismo momento vas a tener bastantes ganas de comer otra cosa, que sea más rica, ¿no? En el punto medio, ahí es donde nos ponemos un poquito más zen y las cosas empiezan a fluir muchísimo más. Vos sabés que esto es algo que a mis clientes se los digo mucho cuando van a eventos sociales. Es como, bueno, Mati, mira, normalmente en realidad se los planteo de un principio. O sea, desde lo que es la puesta a punto, mis atletas han podido tener de momento bastante flexibilidad en lo que son las comidas libres. No me gusta decirles así, yo se los explico como que, mirá, o sea, tus decisiones tienen costos que vos vas a tener que pagar y tenés que entender cuáles son esos costos. No son comidas libres, son, es simplemente salir a un evento social a comer cosas que quizá pueden no estar pautadas en tu día a día o en la cotidianidad de lo que comes la mayoría de los días, pero vos pagás tus decisiones. Entonces, yo se los digo de la siguiente forma, es como les recomiendo, les aconsejo, como bueno, mira, loco, si te vas a comer una hamburguesa, que tenemos distintas estrategias para que se puedan dar esos lujos las personas, tipo no marginarlas completamente de la sociedad, eso no me parece tan interesante. Sin embargo, sabemos que, y quizá en las 6 semanas de competir, y no vamos a ser tan flexibles en comparación a cuando estamos a 20 semanas de competir, claramente matizando el contexto del momento específico en la preparación en el que estemos importa mucho para estas cosas. Pero uno de los consejos que doy para tener en cuenta esto que decías vos, que me parece súper interesante, es como quizá no te interesa pedir la opción más rica del restaurante. Bueno, primero elegí bien el restaurante al que vas a ir a comer. Ese es muy Clave, importante. clave, Ese es muy clave, clave. loco. Ese es clave. Es que es un tip que parece tonto, pero de verdad que es muy importante. Y revisa la Eh, carta antes de ir al restaurante, todo, sí. sí, 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 anda preparado, que no te agarre desprevenido, en donde después te vas a ver forzado a tomar decisiones de las que quizá cuando termines no vas a estar tan orgulloso. Eso no te va a hacer sentir bien. Pero bueno, cuando ya estés en ese momento, quizá no te conviene pedir la opción más sabrosa posible, sino pedir algo rico, con lo que puedas disfrutar, con lo que te puedas sentir satisfecho y puedas sentir que no estás enjaulado de alguna forma, porque sí, tenés permitido también tener eventos sociales, sos un ser humano, pero sabés jugar estratégicamente con la palatabilidad de forma que pienses en el medio largo plazo, en tus objetivos y también vivas una vida relativamente normal. Eso me parece muy importante, muy importante. Entonces, bueno, si tenés, ponele que te vas a comer una hamburguesa, ponele que te vas a comer una hamburguesa. Quizá no querés la que tiene cuatro carnes, está explotada en queso, en grasa, el pan es súper aceitoso y es riquísimo, está pinchado así con un palo que tiene bacon arriba y quizá no querés esa hamburguesa, ¿entendés? Sí, Podés sí, pedir una sí, un poco menos cerda, por así decirlo, sí. y igual disfrutar mucho de la experiencia y estar bastante contento cuando termines y sentir esa sensación de plenitud como, ah, buena burger. Bueno, mañana es otro día, seguimos. Sí, totalmente, totalmente porque vamos a lo mismo. El pedir esa hamburguesa, la más rica del restaurante y todo, no va a darte la recompensa que esperabas. No, pues depende del momento de la prepa. A lo mejor si tenemos nuestros niveles de leptina y todo esto todavía altos, pues a lo mejor si nos sentimos llenos y decimos, "Ah, todo está bien". Pero va a haber un punto en el que nada te va a dar esa sensación que uno busca, porque al final No. cuando uno decide salirse de la dieta con algo así tan cerdo como tú dices, es buscando una recompensa a nivel como de percepción de plenitud y saciedad, y eso no se lo va a dar.
Y es cuando no se lo da a uno que es donde viene uno a sentirse mal. Uno dice, no me siento como quería sentirme y sí me salí y sí cometí un error. Entonces, no hay recompensa por ningún lado. Es clave. Claro. No, y lo de mirar la carta, yo por ejemplo hago eso, sí, mirar la carta, así he hecho siempre que estoy en una etapa de definición y lo estoy haciendo ahorita. Miro la carta antes del sitio donde voy a ir, ya sé qué voy a hacer, como te digo, yo sigo el conteo de macros, entonces lo que hago es que cuadro todo mi día para que eso entre dentro de mis comidas y ya está. Y Sí. así pues no me salí el plan y todo súper bien, también como tú dices, algo rico y que no llegue a ser lo más palatable la carta ni lo más extravagante, pero pues que lo disfrute. Y algo muy importante que le digo a todos mis atletas también cuando tienen estos eventos sociales, yo les digo que me comenten, a pesar de que pueden encajarse y todo, que me comenten, no, que un cumpleaños, la típica, un aniversario, esa, por Dios, esa me ha tocado con todos, el aniversario. Recordar que cuando vamos a un evento social, lo que hace bonito el momento son las personas, no la comida. Totalmente, totalmente. Es todo, la comida es parte de eso. El evento no va a ser más o menos bonito por lo que comas, es por el momento que estás pasando con tus amigos, con tu familia, lo que estén celebrando, lo que sea. Entonces, ir con esa mentalidad va a ayudar mucho, va a ayudar mucho, porque el problema es que muchas veces la gente se centra solo en la comida y dice, uff, por fin voy a comer algo por fuera de esto, voy a aprovechar. No, vas a estar con tu familia y la comida es parte de ello. Entonces, eso es importante para eso. Entonces, bueno, eh, pasando a algo muy por encima que ya hemos hablado en otros podcasts, es el tema que tú mencionaste, lo de saber en qué momento ser más flexible, yo diría que también es una herramienta. Sí. Y es, bueno, obviamente, cuando hablamos de una preparación para competir, según se acerca la fecha de competencia, no va, o sea, no nos podemos permitir tanta flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, nos referimos a cosas que a lo mejor, en el caso que lo hagan por conteo de macros, que lo hagan encajando sus macros, todo, cosas que no estamos tan seguros de que podemos encajar así, cosas que a lo mejor no son preparadas por nosotros, cosas que a lo mejor no venimos comiendo durante toda la preparación, a lo mejor no es el momento para probarlo ahí según se acerca la competencia. En Ujú. una etapa, tal vez en una etapa no competitiva, en una definición no competitiva no haya tanto problema porque no hay posibilidad de que te dañe el show realmente, no hay una fecha específica en la cual salir. Pero bueno, en el caso de la puesta a punto, esto lo repito y también lo repito hasta el cansancio porque creo que es una herramienta brutal, es el tema del calendario. Ujú. Si vas bien con tu calendario, puedes permitirte ser más flexible incluso cerca de la competencia. ¿Por qué no? Si el calendario está muy apretado y está muy justo, tal vez no es la mejor idea ser flexible. Yo tuve anoche ese cheat, que lo digo, o sea, cheat, repito, pero ¿por qué? Porque, o sea, realmente esta semana me bajé muchísimo de peso, demasiado, muy por encima de lo esperado y de lo que marca el calendario, entonces dije, ok, o sea, me le acabo de adelantar 2 semanas al calendario, voy a permitirme esto. Sí, y no, no es problema. Entonces, bueno, ahí la gestión de la flexibilidad me, me parece una herramienta también interesante ahí a gestionar, que en el calendario creo que sería muy difícil. Bueno, pasamos, ya hablamos de la gestión de la palatabilidad, el tema de la flexibilidad. Vamos a otra herramienta muy interesante que creo que es de los que más se mencionan, y el tema de los vegetales fibrosos y las frutas de baja densidad calórica. Hablo de mi experiencia. Primero, tema teórico, estamos hablando que los vegetales le van a aportar mucho volumen a nuestros platos por Muchísimo. muy poca cantidad de calorías. A lo mejor, hablo de mi experiencia. Yo siempre como huevos revueltos al desayuno. Estamos hablando que en cantidad, en volumen, por solo 60 calorías más que el hecho en vegetales, tomate y calabacín, tiene el doble o el triple de tamaño de eso. Sí, tremendo Entonces, eso. entonces es una herramienta que por solo 60, 50 calorías que en muchos casos hasta le digo a los atletas que no cuenten los vegetales, cuando no es muy exagerado, ya cuando los vegetales se empiezan a pasar cierta cantidad de ya de ser bastantes, pues a lo mejor sí es más interesante empezar a contarlos, Ujú. y se usa acerca de la competencia también, pues ahí sí, sí, o sea, es una herramienta brutal por ese tipo de cosas, le aportan mucho volumen a nuestros platos. Y lo mismo con las frutas, exactamente. Podemos, jugar con la selección de frutas en cuanto a densidad calórica. Ya lo mencionaba yo cómo lo he gestionado por historias también. Empecé con una fruta que a lo mejor tiene un contenido calórico mayor, que es el banano. Es una fruta que para nada es de baja densidad calórica, creo que es la que más calorías tiene. Bueno, hay otras. Y lo que he hecho durante la preparación es cambiar esa porción de fruta, esa misma cantidad de fruta, 100, 150 hasta 200 gramos, por frutas que con mayor cantidad tienen menos calorías. Estuve primero con el banano,
En una segunda fase, cuando empecé a sentir algo más de hambre, pasé a la piña. Después de la piña, ahorita último estoy con la sandía y próximamente, actualmente estoy utilizando melón únicamente en mis días que son los más bajos en carbohidratos. Sí, entonces tengo dos frutas de baja densidad calórica que le aportan mucho a mis platos. Materializado, ¿cómo se ve esto? Mi último día bajo en carbohidratos, tuve en mi plato 1 kilo de comida solamente entre vegetales y frutas y eso solamente era como 350, 400 calorías. Entonces, es una herramienta brutal. Entonces, saber gestionar, por ejemplo, con el ejemplo que di, las frutas como las fui cambiando a lo largo hasta ahorita, y lo mismo con los vegetales. Yo en un inicio de mi preparación ni siquiera metía vegetales. O sea, yo lo que hice en la transición al déficit fue simplemente bajar cantidades y ya está, no hice nada más. Me sentía muy bien, empecé a meter vegetales, fue ya después de unas 10 semanas de preparación, porque nunca he sido el más fan de los vegetales y no los necesitaba. Ya empecé a decir, hey, estoy sintiendo algo más de hambre, eh, meto los vegetales porque ya es el momento. Entonces creo que esa es una buena manera de gestionar eso, porque lo vemos lo mismo, si desde el inicio metemos todo esto, ¿qué va a pasar? Que listo, nos vamos a sentir muy lleno, muy todo, y según pasen las semanas, vamos a ir bajándole cantidades al resto y lo que vamos es cada vez estar viendo cómo nos sentimos menos saciados. Sí, hay algo que me parece interesante, por ejemplo, cuento un poco cómo, si tengo algún cliente con un plan de comidas, cómo lo gestiono. Y es que el tema vegetales, está bueno guardarse esa bala, yo creo. Está bueno guardarse esa bala porque es una de esas balas que decís, uff, esta sí noté que, o sea, quizá no me salvó la vida, pero es mucho más llevadero ahora, mucho más llevadero. Es una de esas balas fuertes que decís, esta la quiero usar con estrategia, loco, ¿entendés? En ese momento en donde digamos, sí, es ahora. Ahora saco a la artillería pesada ahí. Sí, Porque con... o sea, es... Bueno, vos sabés que Eric Trexler decía un poco que la evidencia nos dice un poco que si no hacemos cambios bruscos en lo que es el volumen de los alimentos, parece no impactar tanto en la saciedad. O sea, si es solo un poquito más de volumen y no va a impactar tanto probablemente en esa sensación de plenitud, en esa saciedad conseguida post ingesta energética, post comida. Entonces, los vegetales eh, son una oportunidad tremenda de, con muy pocas calorías agregadas, realmente meter un volumen bastante más exagerado a tu plato. Entonces eso, exageradísimo. exagerado, loco, realmente. Yo se los pauto de la siguiente forma, es como, el tema de los vegetales, me gusta que mis clientes consuman los que más les gustan, no los que no les gustan. Eh, y la gran mayoría de vegetales no tienen muchas calorías. La Normalmente, gran o sea, mayoría. ¿cuáles le digo? Y esto sí que te querés moderar un poquito más, papa y camote, o papa y boniato también se le llama. Sí. Eh, pero el resto, metele loco, ahí tenés, no sé, 150 gramos de vegetales de elección y los vas subiendo y los vas subiendo. Y bueno, sí, llega un punto que claramente eso suma a tus calorías, entonces lo deberías tener en cuenta, pero realmente agrega poco contenido calórico y uff, muy buena bala, loco. Y me gustó mucho tu experiencia ahí con las frutas, porque hiciste cambios en lo que es densidad energética que son exagerados. O sea, de la banana a la piña hay un cambio drástico que sí va a impactar en la saciedad. Pero si hubieras pasado, no sé, por ejemplo, mmm, a ver, ¿qué ejemplo te podría dar así de algo que no sea tan no sé, de banana, quizá a durazno podría ser. Eh, Podría ser. Sí, quizá sí, no sí, sería un impactaba, quizá no impactaba tanto en tu saciedad en comparación a este cambio que hiciste con la piña y después encima pasando al melón. Es decir, son cuando jugamos con la densidad energética de las cosas y el volumen de los alimentos. Y quizá nos conviene, si queremos que impacte significativamente, hacer cambios relativamente bruscos ahí, en donde también sigamos jugando entre este umbral de lo que es palatable, lo que disfruto y lo que me sacía. O sea, fíjate que son varias cosas. O sea, uno lo saca intuitivamente,
pero en realidad adentro son como bastantes cosas que si te pones a pensar, jugaste estratégicamente muy bien, loco, con el consumo de lo que son las frutas y los vegetales. Nada, me gustó mucho el ejemplo que diste por eso, porque como que empecé a relacionar un poco esas cositas. Muy bueno. Incluso te tiro otro. Con los vegetales hice algo, y aquí también se puede expresar muy bien el tema de cómo jugué con los vegetales a lo largo de la preparación. Cuando hice la primera toma de vegetales, lo que hice fue que, por ejemplo, una de mis comidas al almuerzo, pollo, vegetales, arroz. Es normalmente mi comida post-entreno, por eso no le meto muchas grasas, eh, sino nada más carbohidratos y proteína. Y me guardo las grasas para por la noche, para poder comer un poquito más, irme a dormir con bastantes calorías. Eh, entonces, ¿qué hice? Yo primero me hacía un salteado. ¿Qué es un salteado? Mucho sabor. Un salteado de pollo, vegetales, una salsita de carnes, un poco de condimentos, mucho sabor. ¿Qué pasó? Que esto lo hice, admito que lo hice sin buscarlo, fue porque la cebolla me empezó a sentar un poco mal digestivamente. Entonces quité la cebolla, dejé de hacer los vegetales salteados y ahora lo que hago es que solamente tengo tomate y pepino. Los pico, el pepino es muy bajo calóricamente, más que la cebolla incluso, entonces hace más volumen y es crudo, ya no es tan palatable como a lo mejor lo era un salteado. Entonces, tengo más volumen porque primero está crudo el vegetal, no pierde el agua que perdía en el salteado. Tengo menos palatabilidad porque no tiene todo ese condimento, no tiene todo el sabor que ejerce un salteado, pero igual quedo muy feliz y me permite incluso echarle algo más de sal a los vegetales y tengo un poco más de sal. Entonces, hay un ejemplo más de cómo puedo jugar con los vegetales. Y por ejemplo, a la última comida de la noche, yo antes tenía ahí de vegetales, también tenía como tomate o algo, y lo que hice fue cambiar eso por lechuga. ¿Tú sabes cómo se ven 200 gramos de lechuga? Es una cosa exagerada. O sea, es una cosa exageradamente grande. Es casi que un poco más de media lechuga normal. O sea, es demasiada cantidad. Permiso, mamá, me voy a hacer mi almuerzo. Sí, 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 sí. Sí, sí, de hecho sí, cuando mis papás me ven esa cantidad de comida dicen, uy, eso es demasiado, pero pues es porque la lechuga hace mucho bulto. Eh, y ahorita estoy con 200 gramos de lechuga en la comida, que a veces bajo a 150, 140 porque me sigue pareciendo demasiado. Pero entonces aquí un ejemplo más de cómo jugar con los vegetales. Así como lo hice con la fruta, también lo hice con los vegetales. La lechuga es una carta que le da a la gente que se guarde para bastante más adelante. Y pues también obviamente creo que con el tema de los vegetales es importante decir que si algo te sienta mal, no lo uses. Porque es que los vegetales sí pueden dañar, pueden tener problemas ahí con las digestiones y hay gente muy dependiente. Como te digo, a mí me tocó sacar la cebolla por completo y ahí lo cambié. Y pues fue un cambio que me vino hasta bien, porque la cebolla es un vegetal que dentro de las poquitas calorías que tiene, hay bastantes vegetales con menos calorías. Entonces, pues bueno, fue una jugada ahí que obligada, pero pues que fue una buena jugada. Sí, no sé si tiene algo más por añadir ahí por esa parte. A mí me gustaría tocar uno que es la parte de los alimentos saciantes. Y aquí creo que tú ya mencionaste algo, uno de ellos, que era el camote y la papa. Son vegetales, pero uy, bueno, o sea, realmente sí, son vegetales, pero estos sí tienen bastantes carbohidratos. Lo que pasa es que son muy saciantes. Ujú. Estos sí los contaría. Y, bueno, algo que mencionaste también es el tema de que no contar los vegetales. Yo definitivamente, si alguien no va a competir, no lo haría contar los vegetales dentro de su Ujú. alimentación. Y no se los incluiría, porque si no tiene sentido, la verdad. ¿Qué pasa? Y si yo, por ejemplo, actualmente no contara los vegetales que me estoy comiendo, sí serían 100, 150 calorías. Ujú. Y pues bueno, en una preparación para competir 100, 150 calorías, sí se va a notar. Que ojo, que si eso está ahí estandarizado y no se cambia, pues va a ser, digamos, un error, se puede decir, que va a estar estandarizado, entonces no va a haber problema sobre el cómputo calórico total Exactamente. Es bajo un los cambios margen que de se haga. error preciso. Es un margen de error estandarizado. A mí sí me gusta tenerlo en cuenta. A mí la Ujú. verdad, yo sí prefiero hacerlo, pero repito, solamente en gente que va a competir. Y a partir de cierto punto la preparación, no tiene que ser toda la preparación así. A partir de cierto punto va a ser interesante. ¿Por qué? Porque el hambre nos va a hacer tal vez decir, como puedo comer muchos vegetales, me voy a pasar en vegetales y a lo mejor esas 100, 150 calorías que me estoy metiendo yo en vegetales se pueden convertir fácilmente en 300, Mm. 350, que es algo exagerado, ok, es algo exagerado, pero se puede notar.
Sí. Se puede notar y definitivamente se puede notar. Entonces, por eso hay que también saber jugar un poquito con eso, pero repito, si el objetivo no es competitivo, no contar los vegetales. Ujú. No vale la pena. A Em, mí, vos sabés que dime. ahí me parece interesante porque vos sabés que se suele hablar, que esto seguro lo has visto, y se suele hablar mucho de la saciedad en el día, pero no tanto de la saciedad en los distintos momentos del día, que también importa. Eh, Eso sí he encontrado que suele ser bastante individual, eh, en donde, bueno, por segregación de distintas hormonas, capaz podríamos llegar a predecir ligeramente cuáles podrían llegar a ser los momentos en donde la media de personas tengan un poco más de hambre. Pero la verdad yo me lo he encontrado como demasiada variabilidad entre individuos. Y hay personas que en las distintas comidas no perciben el mismo nivel de hambre antes de la comida y no perciben el mismo nivel de hambre después de la comida. Algo que yo tengo en cuenta con mis clientes que me ha ayudado mucho a hacer ajustes que hagan el proceso más tolerable sin necesariamente sacrificar resultados, es tener en cuenta cuánto hambre tiene la persona antes de cada comida y después de cada comida. No lo llevo tan extenuante como decir puntuemos en cada una de las comidas esto, pero sí tengo en cuenta como, ok, ¿en qué comidas estás teniendo hambre antes? ¿En qué comidas estás teniendo hambre después de haber comido? ¿Y en qué comidas estás quedando bastante saciado? Teniendo en cuenta eso podemos hacer más cambios que no se noten tanto. Porque, Totalmente. porque a qué voy, o sea, si vos estás pasando, por ejemplo, en el almuerzo te estás quedando con bastante hambre después de esa comida y quizá cuando te toque ajustar no quieres reducir calorías de esa comida, sino de las otras en donde quizá puedes percibir un poco más de saciedad para que en general sea un poco más llevadero ese proceso. Ese es un cambio, bueno, desde las calorías, desde los ajustes cuando toquen, creo que está bueno y es interesante tener en cuenta no solo eh, la saciedad a lo largo de todo el día, sino la saciedad en los distintos momentos del día. Y preguntarle a la persona. Esto se resuelve preguntando. ¿Cuándo solés pasar más hambre en el día? Bueno, ya sabes que probablemente en ese momento del día, por cuestiones de practicidad en lo que es el manejo del apetito, y quizá te convenga ahí tener algunas calorías más, o aplicar, o no necesariamente algunas calorías más, sino aplicar ahí en ese momento más estrategias para manejar ese apetito que te permitan justamente no pasarla tan mal, sino que sea un poquito más llevadero en el proceso. Y al final siempre terminamos volviendo a eso porque es que se resume en eso. El El que llevadero. lo tolera y llega a la puesta a punto con éxito y sí, ese le va a ir mejor probablemente. Sí, total. Sí, el más típico de eso es el desayuno. La mayoría de Mm, personas no suele la primera comida del día tener mucha hambre. ujú. A mí sí me gusta tener un desayuno abundante. Yo sí llego con bastante hambre al desayuno nocturno. Pero sí, la mayoría de personas, el desayuno es, creo que el desayuno es como el mejor ejemplo de eso. La gente dice, yo me levanto sin muchas ganas de comer y tal. Sí, sí es bastante común. Sí es bastante común. Ya con el tema Mm, de la selección de alimentos, volviendo a ir reencaminando lo que iba a decir, mencionar un poquito ya entrando aquí tema macros, y es el tema de, bueno, por la parte de los vegetales, creo que está claro, y si alguien no lo sabía, lo que es la papa y el camote son dos herramientas que incluso los catalogaría como estratégicas, incluirlos más adelante en la preparación porque son muy saciantes, son alimentos sí, muy saciantes. totalmente. Incluso, incluso te tiro una, que esta lo viví en la práctica, y te lo digo en la práctica, las pastas, uno piensa en pastas, fideos, como les digan, y uno dice, yo quedo con hambre de eso, es normal que tenga una digestión muy rápida y uno, o sea, las pastas es un alimento que normalmente tiene una digestión muy rápida y uno le da hambre rápido, pero las pastas integrales, por Dios, o sea, yo nunca las había probado y un día dije, me dio curiosidad, dije, estoy en prep, todavía no tengo mucha hambre, voy a probar las pastas integrales a ver qué tienen de diferente. Llenan una locura. Sí, O sea, llenan una locura, o sea, nada que sí, ver sí, con la sí. pasta normal. Entonces es una herramienta ahí que les tiro a los oyentes, un tip Ujú. que a mí en la práctica me sirvió muchísimo. Llenan demasiado las pastas integrales. Y el arroz integral también. Ojo, el arroz Sí. integral. Lo que pasa es que el arroz integral sí ya no es tan rico, sí le cambia mucho el sabor, pero la Sí, pasta total. integral,
ahí creo que es muy importante saber condimentar, loco, ¿no? Esas cosas, Sí, porque sí siguen teniendo ese efecto de que te sacia más y se nota, porque normalmente tardás más en comer ese tipo de comidas también y eso afecta a tu saciedad. sí. Eh, pero le podés dar ese extra de palatabilidad. Pero tenés que saber condimentarlo, porque si no realmente no es Claro. tan rico, loco. No, tutoriales de YouTube al fallo. Tutoriales de YouTube al fallo. Sí, sí. Yo cuando cocino es con tutoriales de YouTube, pero muchísimo para que no quiero errores. Quiero que mi comida no esté mala, por Dios. Entonces sí, siempre es con tutoriales. Entonces, bueno, les tiro ahí ese dato de la pasta integral. Y una cosa muy importante es la proteína. Yo tuve aquí algo importante, y es que estamos ahorita en un momento en el tema alimentación para pérdida de grasa en el que a lo mejor la evidencia empieza a apuntar a que la proteína es importante, sí, pero tal vez no en las cantidades en las que antes creíamos. Antes se hablaba de 2,2 a incluso 2,73 gramos por cada kilogramo de peso en proteína. A día de hoy estamos hablando que hay preparaciones muy exitosas que permanecen toda la preparación con 2 gramos de proteína por cada kilo de peso. ¿Para qué? Para darle prioridad a los carbohidratos. Y mantener los carbohidratos altos nos va a ayudar obviamente a mantener el rendimiento. Ese tema es algo que yo digo que se sale un poquito del tema, de la temática de este podcast. ¿Pero por qué lo digo? Porque también es algo que viví. Entonces yo tuve el momento de decir, listo, voy a organizar mis macros, la alimentación. Voy a darle prioridad a los carbohidratos para mantener mi rendimiento. Pero ¿qué pasa? Que al tener la proteína más baja, sí es cierto que la sensación de plenitud baja también, de plenitud de saciedad baja también. Entonces, sí, el darle prioridad a los carbohidratos te va a ayudar a mantener el rendimiento, pero es que si hablamos, o sea, estamos hablando que un gramo de carbohidratos y un gramo de proteínas tiene la misma cantidad de calorías, ¿sí? Entonces, yo estaba entre 2 gramos por cada kilo de peso de proteína para comer unos cuantos gramos más de carbohidratos, tampoco era mucho más que podía comer de carbohidratos, versus comer 2,2 gramos de cada kilogramo por 2,2 de proteína, versus comer un poco menos de carbohidratos. Y me di cuenta que me hacía mucho más fácil el día, mi sensación con la comida me hacía mucho más fácil, quedaba lleno después de cada comida teniendo la proteína más alta. Entonces dije, ok, prefiero sacrificar un poco mis carbohidratos, que tampoco es mucha cantidad, repito, para tener un poco más de proteína en el plato, que la proteína no es un macronutriente que sobre, sinceramente, no es un macro que sobre, 2,2 tampoco es demasiado, pero a lo que voy con esto es que tener cantidades grandes de proteína en el plato les va a ayudar mucho a sentirse llenos después de esa comida y sentirse plenos. Entonces, sí, los carbohidratos son importantes, hay que mantenerlos lo más altos posible durante toda la preparación, pero mantenga la proteína un poquito alta, que diría que todos son beneficios y siempre y cuando no se vaya al extremo, no va a desplazar demasiado el consumo de carbohidratos. Entonces, esa es otra ahí desde la selección de alimentos que quería tocar. Ese tema me gusta mucho. Y es que sí, yo también estoy de ese lado en donde las cosas parecen apuntar a que realmente no necesitas tanta proteína para optimizar las cosas en términos de retención de masa muscular. Pero acá hablamos de practicidad para tolerar una preparación. Entonces, sí, muchas veces es bastante práctico eh, mantener la proteína bastante alta. Por más de que quizá en la teoría es como, bueno, sí, quizá podés llegar a tener un poco más de retención de masa muscular por tener los carbohidratos considerablemente más altos, pero ante un gran costo y es quizá pasarlo bastante peor. Yo lo que he encontrado en donde es comidas, por ejemplo, más bajas en proteína y más altas en carbohidratos, con mis atletas, es que en lo que son las sensaciones en el día a día, quizá llenan en el momento, se hacían similar. Pero esa saciedad, cuando el plato es bastante alto en proteína, se posterga durante más cantidad de horas. En donde si tenés una cantidad muy alta de carbohidratos y cantidades bajas de proteína, ¿sí? Quizá más optimizado para el rendimiento, lo que termina pasando es que al poquito tiempo, y si ya estás en un entorno en donde es más probable pasar más hambre en el día a día, y probablemente lo sufras un poco más. Entonces, de todas formas, a mí también me gusta mantener la proteína relativamente alta, ¿sí? En momentos en donde, bueno, las cosas ya se pongan un poco duras. Sí, me importan mucho los carbohidratos, pero me importa más
la adherencia, porque al final eso es lo que te va a dar la mayor probabilidad de éxito al terminar el proceso y luego también para mantener esos resultados, porque no querés solo lograr resultados, querés mantenerlos. Y no terminar una etapa y desbordarte completamente porque psicológicamente fue demasiado. Entonces sí, eso también era un tema que se me ocurrió un poquito más temprano, no lo toqué porque estábamos hablando de otra cosa, pero me parece interesante el manejo de la proteína ahí en prep. Sí. Y ahí abriendo una ventana tal vez a futuros podcasts, decir, si lo que nos interesa es mantener los carbohidratos altos, tal vez entonces no lo hagamos a través de un consumo bajo de proteína, sino a incrementar el gasto energético a través de otras vías como lo puede ser el NIT, por ejemplo. Totalmente. El gasto energético para poder mantener los carbohidratos altos. Pero eso es otro tema porque ya entra gestión de la fatiga, tiempo, bueno. Pero pues bueno, ahí ya le damos la pincelada para futuros podcasts. Y ya entrando en las últimas estrategias nutricionales, por lo menos que tengo yo acá, entran otras dos más extremas. Diría yo que estas sí son de esas que vale la pena dejar para, en una definición convencional, a lo mejor dejarlo ya para lo último y en una preparación para competir ya cuando las cosas estén realmente feas. Es uno, la goma guar y el mascar chicle. Son dos estrategias que la verdad me guardaría bastante. La goma guar es un espesante. Ujú. Entonces, normalmente ¿en qué se suele usar? Por ejemplo, en la típica avena con proteína que suele usar, que bueno, yo por lo menos la avena no sería un alimento que mantendría cuando estamos comiendo muy poquito, pero por ejemplo, el mismo Juan, por ejemplo, lo usaba para batidos, hacía batidos con muchísimo hielo, que se puede decir que también es una estrategia más, usar mucho hielo para los granizados y que queden muy densos. Aquí tiro el tip, métanlo en la licuadora, déjenlo a velocidad bajita durante mucho tiempo y eso queda súper espeso y llena muchísimo y echarle un poquito de goma guara se quede aún más espeso. Entonces, estamos hablando que 5 gramitos de goma guara tienen como 5 o 10 calorías, no vale la pena ni contarlo. Entonces, y sí le va a dar mucha densidad, mucha saciedad, mucha plenitud. Y el mascar chicle también va a hacer que tengamos un poco menos de hambre. Pero repito, estas sí son estrategias que vale la pena dejar para momentos muy, muy extremos ya de la definición. Y bueno, no sé si tú tienes otras por añadir o comentas algo de estas. Em, no, no tengo alguna extra así que se me ocurra ahora de momento. Siempre mi cabeza empieza a volar en todas estas estrategias cuando veo el momento en el que está un cliente. Como, bueno, a este loco no le está pasando tan bien. Eh, y ahí como que sí, empiezan a volar algunas cuestiones. Pero no, yo ahí estoy. No sé si querés comentar algo más vos o... No, decir a la gente pues eso, que gestionen bien sus cartas, tengan todo esto. Diría que es importante que antes de empezar la puesta a punto o la etapa de déficit, si son sus propios coach, eh, tengan a su mano todo este tipo de estrategias y sepan en qué momento van a utilizarlas. ¿Ok? No vayan sacando, porque por ejemplo tú estás en este momento escuchando un podcast que se llama Vivir la Prep y acabas de escuchar que la goma guar es una buena estrategia y la metes nada más a iniciar tu déficit. No, presta atención, qué momento sería interesante utilizar cada uno, qué te va a brindar, saber qué nos va a brindar cada una de ellas. Y bueno, creo que el mensaje que queríamos dar con el podcast quedó bastante bien dado. Sí, loco, la verdad... Mirá, se nos fue como una horita pasada. La verdad que lo disfruté un montón. Estuvo muy linda la charla. Sí, eso bien bacana. Entonces, ya para dar por finalizado el podcast, un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos. La otra semana esperamos que sí nos acompañe Bra, que ya llegue de sus vacaciones. Y bueno, mi nombre es Juan Quijano con doble O al final en Instagram, servicios de asesoramiento, preparaciones para competir, también definición aficionadas. A Mati lo conocen en Instagram como Musel Mati, Muscle Mati, también tiene sus servicios de preparación para competir, servicios de asesoramiento online. Y bueno, ahí nos contactan a todos por sus distintas redes, siempre sujetos a disponibilidad. Y bueno, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima semana en un nuevo episodio de Vivir la Prueba. Nos vemos. Gracias, gente.